Uno, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Bienvenidos y bienvenidas a Entrevista Ciudadana, el espacio de conversación y análisis político presentado acá en los estudios de El Ciudadano. El día de hoy me acompaña ahora sí el senador Juan Ignacio Latorre. ¿Cómo está, senador? Muy bien, muchas gracias por el espacio. Como siempre, un gusto de compartir con el ciudadano. No, muchas gracias a usted por estar acá. Oiga, la recta final de gobierno, ya queda un poquito para que comience el traspaso. ¿Cómo va todo esto? Bien, bueno, varias cosas que ya se están implementando. Por ejemplo, la reforma de pensiones, hoy día mismo, septiembre, finales de septiembre, ya se está pagando el aumento de la PGU a varios miles de personas mayores en el país. En la región de Valparaíso son cerca de 50.000 personas mayores y hay proyectos de ley que están en trámite. Por ejemplo, en vivienda, yo presido la Comisión de Vivienda, estamos tramitando la prórroga del plan de emergencia habitacional por un nuevo periodo, porque eso termina por ley el 31 de diciembre del 2025, lo estamos extendiendo por 4 años más, porque creemos que es importante hacerse cargo del déficit de vivienda, y hay otros proyectos en trámite pendientes, por ejemplo, el de las deudas educativas, el reemplazo del CAE por el FES, la sala cuna universal, la superintendencia de medio ambiente, es decir, la agenda continúa. Sabemos que cuando ya comienza la recta final de los gobiernos, empieza las distintas administraciones a priorizar qué es lo más relevante, qué cosas alcanzan a pasar y a legislar y cuáles van a tener que quedar en el tintero. Usted, a su juicio, ¿cuáles son las cuestiones donde diría esto tiene que salir sí o sí? Porque sabemos que hay varios proyectos emblemáticos que de repente no todos van a alcanzar a salir. Bueno, los dos que mencionaba creo que son prioritarios y los vamos a alcanzar a sacar. Sala cuna universal, que es algo que se ha venido tramitando harto y ya está en la última fase, y el proyecto, el que reemplaza al CAE, el FES, que ya pasó por la Cámara de Diputados, está empezando en el Senado. Yo creo que de aquí a marzo lo tenemos que sacar. La Superintendencia de Medio Ambiente es otro proyecto que ya lo aprobamos en la Comisión de Medio Ambiente en general, tenemos que votar en sala y después en particular. Yo creo que podemos sacarlo. Y en seguridad hemos aprobado más de 70 proyectos en materia de seguridad, pero hay uno pendiente que es muy importante, que es el levantar el secreto bancario y el de inteligencia económica. Yo creo que también está en la última etapa y lo vamos a poder sacar. Y se ve el apoyo por parte de la derecha, porque en su momento eran bien reticentes los parlamentarios de oposición a discutir este tipo de iniciativas. Vimos que hace unos días Evelyn Matei de alguna forma intentó abrirse a esto. ¿Cómo ha visto usted el recibimiento que tiene por parte de la oposición la iniciativa de levantar el secreto bancario? Mira, a mí me llama la atención que la derecha se ha opuesto en bloque en las instancias que al menos a mí como senador me ha tocado tramitar. Uno se pregunta a qué le temen, qué están defendiendo, qué esconden al oponerse tan férreamente al levantamiento más flexible del secreto bancario por vía administrativa. Y yo creo que después de los golpes que ha dado la Policía de Investigaciones, particularmente la Brigada de Lavado de Activos, que yo felicito su trabajo, me he reunido con ellos, al Tren de Aragua y a otras organizaciones criminales internacionales, se ha visto la evidencia, esto ya no es teoría, es evidencia de que se necesita anticipar el levantamiento secreto bancario cuando hay sospecha de delitos involucrados, de corrupción o bien de crimen organizado. Y en eso espero que al menos haya sectores de la derecha, si bien no todo el bloque, pero sectores que se abran a avanzar a esta iniciativa, porque es fundamental que Chile modernice su inteligencia económica para seguir la ruta del dinero, pegarles ahí donde más les duele al crimen organizado. ¿Y cómo se toma, por ejemplo, las declaraciones que dio el exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Echeverry, cuando planteó cierta duda respecto a esta iniciativa? Una persona que fue nombrada por este gobierno también. Sí, por eso acá hay aspectos técnicos que tienen que ver con el resguardo de que no haya un mal uso de la información, de que haya funcionarios que hagan un mal uso, se filtre información que no corresponde. Acá lo que estamos hablando es que tanto el Servicio de Impuestos Internos, la Unidad de Análisis Financiera, los bancos puedan levantar las alertas a tiempo cuando hay sospecha de delitos involucrados. En el caso del Tren de Aragua, que es una célula que detuvieron en Villa Alemana, región que yo represento, operaban cerca de 200 cuentas bancarias como colaboradores del Tren de Aragua. Creaban empresas, cerraban empresas para mover dinero, movían dinero a través de criptomonedas y estas monedas digitales afuera, sacaban del país miles de millones de pesos. Entonces, todo eso, la Policía de Investigaciones, que fue una persecución, un año de investigación, la Brigada de Lavado de Activos, tú te das cuenta que de manera mucho más temprana esas alertas estaban, pero el sistema no las canalizaba institucionalmente para poder acceder a tiempo. Por tanto, estamos hablando de evidencia bien concreta y pegarles ahí donde más les duele. Estas organizaciones tienen detrás de sí no solo el ánimo de lucro, sino que
hay homicidios detrás de estas organizaciones, hay secuestros, extorsiones, robos con violencia, hay mucho patrimonio involucrado, hay miles de millones de pesos que mueven, por tanto es de la primera prioridad. Senador, hoy día también se vota en la Cámara de Diputados el proyecto que establece la obligatoriedad del voto. Y hay muchas cuestiones que se están discutiendo alrededor de este proyecto, por ejemplo, el tema del voto migrante, también algunos critican la oportunidad de discutir este tipo de cuestiones a 2 meses de la elección, pero para ir despejando de a una, ¿usted cree que el voto en Chile debería ser voluntario u obligatorio? Ya, yo soy partidario del voto obligatorio, ya como un deber cívico. Eso además lo mandata la Constitución, pero luego de eso hay que hacer varias distinciones y por eso hay 2 proyectos que nosotros ya votamos en el Senado y hoy día le toca pronunciarse a la Cámara de Diputados, entiendo que a eso de las 4:30 de la tarde, en un ratito más, y si es que lo aprueban, uno de ellos ya sería ley y el otro pasa a tercer trámite al Senado, lo votaríamos nosotros el día de mañana en la sala del Senado en Valparaíso. Para explicarle a la gente, esto tiene que ver con voto obligatorio como deber cívico, pero quienes están obligados a votar son los ciudadanos y ciudadanas chilenas, particularmente para elegir al presidente de la República y al Congreso Nacional. Y luego la multa, que son 2 proyectos distintos, uno reforma constitucional para decir, ¿sabe qué? El voto obligatorio debe ser solo a los ciudadanos y no a los electores. Cuando hablamos de electores es más amplio y ahí entran las personas extranjeras que viven en Chile. Pero la multa, la obligatoriedad, tiene que aplicarse solo a los chilenos y chilenas. La gente nos dirá, pero ¿por qué? ¿Por qué esa discriminación? Porque efectivamente, y esta es la experiencia comparada, la mayoría de los países del mundo, primero, restringen el voto para elegir al presidente de la República solo a los nacionales, chilenos y chilenas, o a los parlamentarios. Solo lo eligen los chilenos y chilenas, o en este caso los ciudadanos y ciudadanas, y los extranjeros pueden votar de manera más restringida solo para elegir alcaldes, concejales, para las elecciones locales. Entonces la multa debería ser solo a chilenos y chilenas. Segundo elemento, el monto de la multa no debe ser una multa razonable. El piso está en 35.000 pesos o no se mueve respecto a las votaciones anteriores de multa obligatoria, pero el techo tampoco puede ser una multa de 300.000 pesos cuando el salario mínimo en Chile es de 500 y tantos mil pesos, ¿no? Por tanto, la multa tiene que ser como techo máximo alrededor de 100.000 pesos. Eso es lo que se logró regular. Nunca la multa es la máxima que aplican, siempre los juzgados de policía local, porque esta es una multa que se aplica a nivel local, con cargo a los municipios en el fondo, o beneficio a los municipios, siempre se aplica la multa más baja, el piso de 35.000 pesos. En el mundo existen 5 países que permiten a los extranjeros votar para elegir al presidente de la República: Malawi, Ecuador, Chile, Nueva Zelanda y Uruguay. Pero Chile es una anomalía completa porque además tiene inscripción automática y voto obligatorio para todas las elecciones igual. Entonces lo que hicimos ahora con estas modificaciones de ley es regular en la Constitución que vamos a dejar solo a los chilenos y chilenas la obligatoriedad para elegir presidente de la República y parlamentarios, y a los extranjeros como voluntario. Pero además ampliamos los requisitos, porque Chile tenía requisitos muy bajos, 5 años de avecindamiento y de residencia temporal, y ahora son 10 años de residencia definitiva, de residencia definitiva, y por tanto ya no más esta temporalidad no de 5 años, sino que 10 años viviendo en Chile. Por tanto, reducimos más y para ellos va a ser voluntario el voto. Ya, entonces tiene que cumplir una serie de requisitos para poder ejercer su voto, y una vez que ejerzan su voto los extranjeros, de todas formas es voluntario sin ningún tipo de multa. Exactamente. Perfecto. Eso es lo que se tiene que votar ahora en la Cámara, ya lo aprobamos en el Senado y queda el último trámite. ¿Y cómo se ve la temperatura ahí? Porque, como usted dice, también hay más de un proyecto y también hay posiciones súper disímiles, porque también, siendo transparente, existen también como ciertos cálculos de todos los sectores políticos. Sí, ahí lo que acordamos en el Senado, que yo creo que es una buena noticia y espero se respalde en la Cámara, es que para noviembre, para la elección de ahora, que es en casi 2 meses más, solo se aplica el tema de la multa voluntaria, en el fondo, para los extranjeros, pero los nuevos requisitos, porque los extranjeros ya están en el padrón, entonces ya no le podías pedir al CERVEL, cámbiame el padrón a 2 meses de la elección, eso es poco serio. El padrón ya está cerrado, por tanto los extranjeros ya están en el padrón, pero la multa se va a aplicar solo a los chilenos y por tanto queda voluntario. Pero para siguientes elecciones, recordemos que después de diciembre, segunda vuelta, van a haber 3 años sin elecciones. Y ahí la idea es que esta reforma constitucional de aumento de requisitos para los extranjeros a 10 años
de residencia definitiva en Chile, de avecindamiento en nuestro país, sea para la elección de 3 años más. Y ahí entran a un nuevo padrón. Y además esa elección va a ser de carácter local, municipal, concejales, etcétera. Por tanto, vamos ordenando el tema. Yo creo que Chile, al ser un país receptor de personas migrantes tan masiva y tanta gente en poco tiempo, tenemos que ordenar en distintas dimensiones el tema de la frontera, el tema de la seguridad pública, el empadronamiento, temas que se están discutiendo, políticas migratorias más claras, con reglas del juego más claras, y entre ellas está el tema de los derechos civiles y políticos. Y entonces, por lo que me dice, entiendo que esta reforma planea ser una cuestión permanente y progresiva, que a diferencia de lo que habíamos visto en las elecciones pasadas, que para cada elección se terminó legislando la obligatoriedad del voto de una forma distinta, también debido a la particularidad de que en este gobierno hubieron un montón de elecciones. Así es. Pero se planea entonces que esto ya sea como la norma definitiva que rige de aquí a varios años más. Exactamente. Al ser reforma constitucional, ya queda permanente esa norma de la obligatoriedad solo a los ciudadanos chilenos y chilenas, y luego la ley que aterriza la multa se aplica con estas condiciones que decía, además de los requisitos para las personas extranjeras de que si quieren votar, primero es voluntario para ellos, pero además quienes tienen derechos son quienes tienen más tiempo de residencia en nuestro país, sin antecedentes penales, con un vínculo mucho más claro con el país. Si no, lo quería llevar a otro tema que también tiene relación un poco con su trabajo legislativo, porque usted es parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, ¿verdad? Así es. Y se está discutiendo por estos días la nominación de Michelle Bachelet como Secretaria General de las Naciones Unidas para suceder a Antonio Guterres. Y por supuesto que no todos están felices con esta idea. De la oposición han criticado algunos de Chile Vamos, más que el nombramiento de Michelle Bachelet, la oportunidad de hacer el nombramiento hoy día, siendo que supuestamente le correspondería al próximo presidente de la República. ¿Cómo ve usted esa crítica que existe alrededor de la nominación de Michelle Bachelet? Yo creo que esa crítica es un poco mezquina. Yo creo que en Chile estamos acostumbrados a que la política internacional primero tiene que ser una política de Estado. La dirige el presidente de la República, eso es por mandato constitucional, no por capricho, la dirige el presidente de la República. El presidente de la República gobierna hasta marzo del próximo año y las candidaturas a la Secretaría General de Naciones Unidas empiezan ahora. Entonces, ¿qué? ¿Vas a esperar marzo? ¿Vas a llegar a placé con una candidatura que además ya estaba en el ambiente, no por Chile, sino que de muchos países, de muchos liderazgos a nivel internacional, de que Michelle Bachelet podía ser una muy buena carta competitiva que representa a América Latina, mujer, 2 veces presidenta de Chile, con experiencia en la ONU, fue ONU Mujeres, recordemos, fue alta comisionada de Derechos Humanos, o sea, no es alguien que no conozca, al contrario, tiene experiencia en Naciones Unidas, y por tanto es un honor para Chile. Yo creo que es un motivo de orgullo que ella compita, ¿no? Y con altas probabilidades de ganar, o sea, es una candidatura no testimonial, es competitiva para ser la primera secretaria general de Naciones Unidas que venga desde el sur, desde América Latina y mujer además. Entonces, eso había que lanzarlo ahora. Fue coordinado, obviamente, entre el presidente Boric y la expresidenta Bachelet. Algunos dicen, pero esto no fue consultado con las comisiones. Yo integro la comisión y no esperaba que el presidente lo consultara, porque imagínense, estas cosas hay que manejarlas con reserva y lanzarlas en su momento y no evitar filtraciones. Sí hubo sondeos de Cancillería con los ex cancilleres, y eso es algo que se hace en política internacional, pero yo creo que es motivo de orgullo que Michelle Bachelet pueda liderar o esté en competencia en el fondo para Naciones Unidas. Además, con la ONU, que tiene que mejorar su capacidad de incidencia, de protagonismo para enfrentar los problemas globales que nos aquejan al mundo entero. Mira las guerras en Ucrania, el genocidio en Gaza, la crisis climática, que el presidente de Estados Unidos, Trump, está en franco negacionismo. En el fondo, en la misma asamblea, la 80 Asamblea de Naciones Unidas, plantea dudas respecto del cambio climático. El negacionismo respecto a la ciencia, al avance, que fue lo que dijo respecto a los medicamentos, ¿no? Las vacunas, por otro lado, las pandemias. Entonces, necesitamos unas Naciones Unidas que esté a la altura del siglo XXI, de los desafíos. Hay que hacer reformas internas en Naciones Unidas para tener más incidencia y protagonismo, y yo creo que la experiencia de Michelle Bachelet puede apuntar en esa dirección. Claro, entonces le corresponde al presidente, dice usted, determinar decisiones de política internacional. ¿No está de acuerdo con lo que dice José Antonio Kast, que quería que lo invitaran a tomarse un café para discutir respecto a la nominación? Imagínense los candidatos presidenciales, que el presidente Boric tenga que hablar con los
8 candidatos presidenciales, con algunos que ni siquiera creen en la ONU, en el multilateralismo, como Kaiser, como Kast, que desprecian el multilateralismo, para estar conversando con ellos, una cuestión que es reservada, que es de alto nivel, no le corresponde. Acá el mandato presidencial para liderar las relaciones internacionales es al presidente de la República, y obviamente será el que elija el pueblo a partir de marzo quien continúe con esta labor, que tiene que ser, insisto, política de Estado. Hay algunos analistas que dicen que, de todas formas, pese a que, si bien existen ciertos consensos respecto a quién debería tocarle liderar las Naciones Unidas en el próximo ciclo, por ejemplo, que sea mujer, que sea de Latinoamérica, también está el hecho de que basta con un veto de uno de los países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que la candidatura se caiga. Y sabemos, porque usted mismo lo ha mencionado, el actuar de Donald Trump en materia internacional muchas veces tiende a privilegiar a sus aliados políticos y negarle la sal y el agua a las personas que no comparten su propia ideología y a las personas que no están alineadas con él. Entonces, hay quienes dicen que, claro, que la candidatura de Bachelet la tendría un poco más difícil, considerando que Boric y Trump no son particularmente aliados. Sí, a ver, primero... De hecho, perdón, Luis Silva decía que Chile debería jugársela por la candidata de Costa Rica, no por la chilena. Imagínense lo patriota del militante del Partido Republicano, quien fue convencional constituyente en el segundo proceso, cuando ellos se dicen muy patriotas, ¿no? Se dicen que defienden la soberanía de Chile, que defienden los intereses de Chile, y están privilegiando una candidatura de Costa Rica y no la de nuestro propio país. Eso es mezquindad, eso es ser antipatriota, en mi opinión. Respecto a lo de Trump, acá el que está compitiendo no es Boric, es Michelle Bachelet. Primera distinción, Boric le da el respaldo como presidente de la República, como política de Estado, pero la que compite es Bachelet. Segundo, los países que tienen poder de veto normalmente no ocupan su poder de veto en estas contiendas, que son competencias. O sea, acá lo que se trata es que cada candidatura, Trump tendrá que respaldar a otra candidatura, me imagino que no respaldará a Bachelet y respaldará a otra candidatura, y eso será competencia, será buscar votos, será buscar apoyos de países, pero normalmente no usan su poder de veto para las elecciones de secretario general. Usan su poder de veto para algo más terrible, encuentro yo, como Trump lo ha usado, que es, por ejemplo, negarse a resoluciones de Naciones Unidas en torno a llamar o al alto al fuego en el genocidio que está ocurriendo en Gaza. Estados Unidos ha ocupado su poder de veto para eso. O sea, el único país que se opone a una resolución de alto al fuego o de ayuda humanitaria o de buscar el reconocimiento de dos estados, por ejemplo, Israel y Palestina. Muchos países hoy día están adoptando la postura de reconocer a Palestina como Estado y el derecho a convivir dos estados, Israel y Palestina, como una manera de ayudar a la solución del conflicto y del genocidio que está ocurriendo. Entonces, ahí ocupan su poder de veto, pero normalmente no ha ocurrido que veten una candidatura. Senador, aprovecho también de preguntarle en materia internacional, porque el Mostrador publicó una nota que afirmaba que el gobierno había ratificado el nombramiento de Andrés Alamán como secretario general iberoamericano. No sé si tuvo la oportunidad de revisarlo y si comparte la ratificación de Alamán en este organismo. Miren, no he estado, no lo hemos tratado como tema en la comisión. Mañana tenemos sesión, de hecho, en la Comisión de Relaciones Exteriores. Preferiría indagar un poquito más los alcances de esa nominación. No estoy al detalle porque, imagínense, Cancillería maneja muchos temas al mismo tiempo, viene saliendo de la 80 Asamblea de Naciones Unidas con muchos temas que se abordaron. Ahí, por tanto, no estoy al tanto de cada uno de los detalles de este tema en particular, así que preferiría guardarme la opinión para averiguar un poquito más y poder opinar de manera fundamentada. Perfecto, senador, tenemos que ir cerrando, pero le quería preguntar respecto al trabajo legislativo que le queda por delante todavía. Usted es senador de la región de Valparaíso, prioridades dentro de la región. Sí, mira, ahí una de las prioridades de la región de Valparaíso es el transporte. A veces no aparece tanto en la prensa nacional o incluso regional, pero es una demanda de la ciudadanía muy, muy evidente. Y ahí contar algunas gestiones que hemos estado realizando por ejemplo, me reuní con la plana mayor de EFE a nivel de la región, EFE, Empresa de Ferrocarriles del Estado, que tiene un proyecto muy importante para el próximo ciclo, que tiene que salir ahora la resolución de calificación ambiental para la ampliación del metrotren de Limache a la provincia de Quillota, Calera, Quillota, La Cruz. Eso obviamente tiene una implementación de 3 años, pero la resolución de calificación ambiental tiene que salir ahora durante el gobierno del presidente Boric y estamos ayudando a que eso ocurra.
porque eso mejora la calidad de vida de mucha gente. No sé si tú sabes, pero el peaje más caro cuando uno va desde Valparaíso hacia Quillota vale 5.000 pesos, ida y vuelta. Una carretera concesionada es lo más caro que hay. Todo el tema de la locomoción interna en la provincia de Quillota es carísimo, no pasa tiempo, o sea, de verdad es un problema de calidad de vida diaria de la gente, de alto costo además, y por tanto esto mejoraría la conectividad. Por otra parte, también me reuní con el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, para lo que es la nueva licitación que va a ser en un tiempo más para la zona de Marga Marga, ¿no? Y hoy día hay un reemplazo transitorio, una empresa que no estaba cumpliendo FENUR, que no estaba cumpliendo los estándares mínimos de contrato, y se está monitoreando ese reemplazo mientras se genera una nueva licitación con altos estándares para Marga Marga, que es la zona más poblada después de Valparaíso y Viña del Mar en la región. Y por último, un tema que lo dejo anunciado como desafío de futuro, a propósito de la vocación ferroviaria de Chile, que es el puerto terrestre de los Andes, poder construir una estación multimodal para el tren de carga de todo lo que llega por camiones a los Andes, ¿no? Del corredor bioceánico de Argentina, de Brasil, de Paraguay, Uruguay, llega en camiones, y que eso pueda ser trasladado en tren de carga a los puertos del interior, a Ventanas, del interior de la región, digamos, los puertos marítimos, San Antonio, Valparaíso, y que al mismo tiempo que tú promueves el tren de carga, promuevas también el tren de pasajeros, que eso es algo que se hace en Europa, se está haciendo en muchas partes, conecta a la región, es más sostenible, es más ecológico, es más económico, es viable, y eso es algo de lo que tenemos que enfrentar como proyectos de futuro para la región de Valparaíso. Perfecto, senador. Bueno, un tema súper importante porque generalmente está la crítica respecto a la disparidad del transporte entre la capital y las regiones del país que suelen estar más abandonadas. Senador Juan Ignacio Latorre, gracias por estar con nosotros hoy día en Entrevista Ciudadana. Muchas gracias por el espacio, un saludo a toda la audiencia del Ciudadano. Y a nuestros auditores les recordamos que pueden permanecer informados de la contingencia nacional e internacional en www.elciudadano.com.